número 13 de esta novela. Sí. Nada, se reiteró el primer ejecutivo en que no va a renunciar, y más aún, él dice que esto es un fuego que se ha levantado porque él le metió mano a la corrupción y que como reacción a todo esto es que ha explotado todo este asunto. Pero la evidencia lo prueba mintiendo nuevamente inmediatamente. O sea, ¿cómo tú puedes alegar que esto es un fuego que se levantó porque tú estás haciendo algo cuando hay toda una suerte de una correspondencia entre él y sus amigos electrónica en la que insultan, yo creo que a todos los sectores del país? Es decir, la indignación no es solamente la corrupción en la administración, sino la falta de sensibilidad de él y su equipo. O sea que a pesar de lo que quiera argumentar el gobernador, lo que está en el chat le persigue y le precede. Si tú estás por escrito y el récord es por escrito, ¿cómo tú vas a alegar cualquier otra cosa? Lo que está escrito está. Ahora, esta es como la cuarta versión de la estrategia de la administración de business as usual. Aquí no ha pasado nada, vamos a demostrar que nosotros ya no tenemos crisis, que estamos trabajando como de costumbre, y la gente eventualmente se va a cansar de estar en las calles, va a bajar la indignación. La legislatura no tiene voluntad alguna de resolver el problema político desde la legislatura con los poderes que le da la Constitución, y sobrevive el gobernador. De hecho, el presidente del Senado está en Panamá. Sí, y bueno, es que no hay voluntad. En la Cámara no la hubo, ni tienen votos, ni hubo voluntad. Y el Senado, pues obviamente está, como te decía estos días, negociando a ver cómo le brincan por encima a Wanda. Pero ¿qué ocurrió? Porque fueron muy vocales el sábado y el domingo, y de momento, ¡puf! Que están todos calculando la ventaja política. Para Tomás Rivera Chats es más fácil mantener a un gobernador que no tiene ninguna fuerza política, que prácticamente lo tienen bajo chantaje. Ahí, en lo que les nombra un secretario de Estado, un gobernador en el que no confían, y entonces se lo confirman. Pero espérate. Nos enteramos ayer que el secretario de Estado no se ha ido nada y que va a estar hasta el 31. O sea que ahora tienen un periodo de transición. Esa es una nueva revelación, porque esto es poquito a poco. Pero mira, Normando, lo que yo creo que es importante que el pueblo de Puerto Rico se plantee es que cuando no hay voluntad política, lo único que le queda al pueblo es su voluntad. Y esa es la voluntad que hemos estado viendo expresada en grandes manifestaciones que no creo que vayan a bajar en los próximos días. Y hoy llegó Julia Kelleher y luego hay cosas convocadas para mañana. Entonces, adicionalmente, ¿quedarse para qué? ¿Cuál es la agenda de quedarse? Que es lo que debiéramos preguntarnos. Por ejemplo, hoy se anuncia, primero, que el presidente hace unas declaraciones a través de su portavoz y dice, se los dije, que son corruptos, y eso le va a validar todo su discurso racista. El presidente no le habla a Puerto Rico, le habla a sus electores. Fíjate que habla de los taxpayers federales, no de los de aquí, los que pagan contribuciones allá. Y entonces dice, se los dije, voy a estar vigilante, y anuncian la visita sorpresa del secretario de Estado, que supuestamente es una parada técnica y aquí va a ir a reunirse para ver la recuperación. Todo el mundo sabe que Mike Pompeo no viene a eso, viene a constatar en la escena qué es lo que está pasando en Puerto Rico para llevar información de primera mano al presidente. Y ven acá, la agencia visitar, en lugar de ser la de pasaporte, como han dicho, que a mí pues me resulta pues insustancial, es una parada en el edificio federal con el FBI a revisar documentos y demás. O a conversar allí con las autoridades federales que puedan estar tras las investigaciones de corrupción que ya conocemos y otras que todavía no han ocurrido los arrestos. Pero además, Normando, ¿quedarte para qué? Cuando vaya hacia el gobierno federal un documento preparado por esta administración para pedir ayuda, para pedir nuevos programas, para pedir más fondos para Puerto Rico, ¿qué credibilidad tienen esos documentos? ¿Quedarse para qué? Para que cuando Puerto Rico plantee el asunto de la cuestión política en Puerto Rico, lo que se conteste sea la cuestión de la corrupción. Pero ¿cómo se saca a Ricardo Rosselló? Porque ha dicho ya reiteradamente, ayer lo dijo 2 veces, el domingo lo dijo, hoy lo volvió a reiterar, no se va a ir, no hay acción en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se saca a una persona que está atornillada en su silla? La única manera de luchar que tiene un pueblo cuando sus poderes políticos le fallan, y aquí no solamente es el poder ejecutivo y el gobernador, sino la legislatura que no tiene la valentía de hacer lo que patrióticamente se tiene que hacer en este momento, pues es estar militante, mantenerse exigiendo lo que hay que exigir y ojo, porque no quiero que haya confusión. Yo no estoy diciendo que hay que estar en la calle para que haya violencia, pero hay que estar militante en la calle y hay que demandar lo que es la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Y ahí tú tocaste un punto muy importante, esa línea fina de las manifestaciones legítimas que se tornan violentas como ocurrió ayer. Eso no puede convertirse eventualmente en un traspiés para las que personas... Esa es la esperanza de la administración, que siempre en estas cosas aparecen instigadores, tú no los puedes ni identificar a qué bando pertenecen. Ocurre la primera tirada de piedra y se forma el reperpero, el revolú, como decimos en la calle, y entonces que lo que de ahí pueda pasar
obviamente desprestigia el movimiento, pero ojo, porque aquí lo que está pasando es que la prolongación de esta incertidumbre y este impasse político que vive el país está provocando estas actividades. Entonces, hay que ver, hasta ahora no hemos tenido nada que lamentar. Y yo lo que quisiera es que no esperen hasta que haya incidentes que lamentar para entonces reaccionar los poderes políticos. Aunque ya ha tenido un costo. Hoy se alega que un crucero que debía atracar en Puerto Rico dio media vuelta y se fue. Pues para los que están pendientes de la recuperación económica y del valor que pueda tener cualquier estrategia gubernamental en la recuperación económica de Puerto Rico, el resultado inmediato de esto es que hay ya líneas de crucero virando en U por la inestabilidad que se vive en Puerto Rico. La reacción del gobierno y de sus defensores, ¿cuál va a ser? ¿Echarle la culpa a las manifestaciones? O sea, se va a reflejar en los que están reclamando en la calle la salida del gobernador lo que ha sido una imprudencia de marca mayor y lo que ha sido una ola de corrupción que ha terminado en arrestos de los principales protagonistas del gabinete del gobernador, la secretaria de Educación, la directora del programa de salud del gobierno, que es donde está el grueso del presupuesto del país, las menciones y las filtraciones de las autoridades federales de amigos y cabilderos. Ven acá, ¿y la oposición política? ¿Dónde está? El Partido Popular, que se supone que sea el alegado partido de oposición principal. Bueno, la sonrisa de parte suya. Bueno, porque me parece a mí que yo escuchaba, y le decía esta mañana a Ixa, cuando tú escuchas a la oposición política en el juego de que aquí lo que se hace falta es que se nomine un secretario de Estado lo antes posible, ese es el juego de las camarillas políticas en Puerto Rico, acostumbradas a que lo importante no es el beneficio del país, sino el beneficio del partido político. Si en Puerto Rico hay un orden constitucional y la Constitución está escrita para momentos de crisis inclusive, y lo que hay que hacer es respetarla, pero si hasta la misma oposición valida los mecanismos de manipulación para no respetar el orden constitucional, pues por eso es que la gente se tiene que tirar a reclamar directamente sus derechos. Bueno, nos quedan puntos para hablar. Hoy llegó Julia Kelleher. Quiero hablar también de qué se hace o qué activa todo este proceso para residenciar a un gobernador, entre otros asuntos. Así que me quedo con el segundo turno al bate contigo. Pues espérate, que voy a poner la camita ya. Sí, no, vaya y busque un poquito de café. Mientras tanto, vamos con Débora Martorell, que ya nos va a decir cómo está la temperatura en el ambiente, porque la política está como en 110. Adelante, Débora.